sus bases o quién puso su piedra angular? En Salmo 33, 6 al 9 dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El poder de Dios para crear todas las cosas. A mí me dan una receta, aunque no lo crean, pero me dan una receta con los materiales y les hago la comida, las galletas, aunque no lo crean. A nosotros nos dan materiales, ¿sí? Oiga, vamos a armar esta casa, mira, acá está la madera, y lo armamos. Pero Dios creó todo lo que vemos de la nada. O sea, Él no tenía materiales, Él creó todo de la nada. Y no usó sus manos. A mí me sorprende leer estos pasajes, Él solo habló. Él solo sopló y las cosas fueron creadas. ¿Sí? Que tú hablaras y las cosas se crearan. Es algo sorprendente. Y desde la escuela dominical, los que estamos desde niños en la iglesia, y desde las primeras bases de pronto del cristianismo, entendemos que hay un Dios creador. Pero no nos imaginamos eso, qué tantas cosas abarca. El poder de Dios es inimaginable. Nada es imposible para Él. En Jeremías 32, 27 dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí?, pregunta el Señor. ¿Hay algo difícil para el Señor? No, pero muchas veces no lo vemos así. En los problemas, en las dificultades, cuando estamos alejados del Señor, cuando no queremos nada, creo que el pensamiento es diferente. Creemos que de pronto Dios no me entiende o que de pronto Dios no puede hacer algo por mí. Pero realmente cuando estamos cercanos al Señor y cuando lo conocemos más, podemos dar fe y podemos vivir este versículo, que no hay nada difícil para Dios. ¿Quién viene hoy cansado? ¿Alguien está cansado hoy? Con confianza, tranquilos, eso, dale, levanten la mano. Sí, estamos agotados, estamos cansados, es mediodía. A los del primer culto le decían son las 10 de la mañana y ya están cansados. No, pero estamos cansados, estamos agotados, nos cansamos, ¿sí? Dios nunca se cansa. Isaías 40, 28 dice: ¿acaso nunca han oído? Y lo leíamos ahorita también. Nunca han entendido, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y yo agregaría: nadie puede medir la profundidad de su poder. Él nunca se cansa. Él no está como: uy, no, esta semana fue pesada con esta familia, con esta iglesia, yo mejor esta semana no hago nada. No, Dios no se cansa. Él tiene una fuerza ilimitada, ¿sí? No necesita estar cargándose, sino que es ilimitado, es una batería ilimitada la que tiene nuestro buen Dios. En Salmo 135, 5 al 7 dice: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y por toda la tierra y en los océanos y en sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. El Señor hace lo que quiere. Nadie puede interferir en lo que Él hace. Yo no puedo darle órdenes a Dios y decirle: por favor no hagas esto. No, Él es todopoderoso y Él tiene toda la autoridad para hacer absolutamente todas las cosas. Viendo estos pasajes y hablando acerca del poder de Dios, ¿ustedes creen que hay algo que Dios no puede hacer? ¿O Dios todo lo puede hacer? Todo lo puede hacer. Y uno dice: sí, todo lo puede hacer, pero sí les quiero decir que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Yo no voy a decir: pero ¿cómo así, Camilo? Sí, Dios es todopoderoso, es el Dios, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Acá ya se adelantaron un poquito. Por ejemplo, Dios no puede morir. Dios no puede morir. Él es vida. Él no puede morir. Él nunca va a morir. No puede mentir. No puede cambiar de mente. En Números 23, 19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Completamente diferente a nosotros, ¿cierto? No puede tentar, no puede ser tentado ni puede tentar a nadie. Eso está en Santiago 1 y lo conocemos muy bien. No puede pecar, no puede hacer nada inmoral, no puede faltar a sus promesas. Dios no puede negarse a sí mismo. Y uno dice: ¿eso es una debilidad de Dios? No.
Al contrario, demuestra más su poder y demuestra más que Él es santo, santo, santo. Y no se puede contradecir. ¿Sí? Entonces es algo que no puede hacer, pero es positivo. Es algo que no es malo, es muy positivo. Ese es el primer punto. El poder de Dios en la creación. Él da vida. Y nosotros estamos convencidos, espero, de que Dios es todopoderoso para poder hacer todas las cosas, las que ya hizo, las que está haciendo y las que va a hacer en todo el universo, por así decirlo, en cada una de nuestras vidas. Recordemos que estamos hablando de ese poder de Dios no solo en el exterior, sino en nosotros. ¿Qué me llevo yo hoy del poder de Dios? Porque hoy podemos salir de acá, no, tan chévere, sí, Dios todopoderoso, Dios creador, chévere los pasajes, pero ¿y a mí qué? ¿Y yo cómo puedo experimentar un poquito más del poder de Dios? El segundo punto, que también es muy importante y muy relevante, creo que es más importante de hecho. Y aquí algo interesante que me pasó esta semana, de hecho ayer estaba con mis hijas jugando al camping. Entonces estábamos ahí a oscuras con una linterna dentro de la casa, no nos fuimos de camping. Y les dije, vamos a hablar acerca de Dios. Entonces le preguntaba a Emma, Emma, mañana voy a enseñar en la iglesia acerca de Dios Todopoderoso. Entonces Emma me dice, no papi, yo te ayudo porque pues yo hace poquito en Cantalejo y en la escuela dominical estoy hablando de Dios Todopoderoso, me enseñaron mis profes. Yo le dije, ¿qué cosas aprendiste? Y me pareció muy bonito ver cómo Dios aparejó. Me habló de la creación, pero Emma también me habló de la salvación, de Cristo Jesús en la cruz. Y yo dije, wow, porque yo también tenía ese punto en el poder de Dios en la salvación, que es mucho más importante que la creación, porque acá podemos seguir toda la eternidad y pueden seguir naciendo personas, pero si la salvación no existiera, ¿de qué nos sirve nacer si nos vamos a condenar eternamente? No nos sirve de nada. Entonces es mucho más importante el poder de Dios en la salvación. Dios mostró su poder a la humanidad a través de Jesús. Los vientos cesaron, los enfermos fueron sanos, los ojos de los ciegos se abrieron y los muertos resucitaron. Fue un momento súper importante donde el mismo Dios vino en la persona de Jesucristo. Jesús siendo Dios vino y demostró su poder a la humanidad. Hizo milagros, que los vientos cesaran y la gente estaba asombrada y decía, ¿quién es este? ¿De dónde viene? Y estaba demostrando ese poder y para ellos era algo súper asombroso. Pero lo más importante y donde más se demostró el poder, la manifestación máxima de ese poder se expresó en la muerte y resurrección de Jesús. Ahí fue donde la expresión máxima se manifestó. ¿Por qué? Porque Jesús enfrentó la muerte y la venció, otorgando así la salvación y vida eterna para todos los que en Él creen. Y ahí está la demostración máxima de un Dios omnipotente, del poder que tiene Dios, inclusive para salvar, de cómo Jesús siendo Dios murió en una cruz, venció la muerte, venció a Satanás y bendició a este mundo. Esa es la mejor expresión de poder. Y tenemos varios pasajes que hablan acerca de eso y que siguen hablando del poder de Dios. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura de los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Para los que no conocen, es locura. Que uno venga y les explique, mire que la salvación, que el poder de Dios, que omnipotente. La gente dice, este man está loco. Pero para nosotros, los que entendemos y los que hemos creído, esa palabra es el poder de Dios. Nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestros dispositivos, si lo estamos haciendo más virtualmente, pero nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, que es el poder que tenemos para poder estar en este mundo. Y muchas veces no lo entendemos y no lo usamos. De la Biblia, ¿qué tanto la usas tú para demostrar el poder de Dios? ¿Sí? Los pasajes que están, lo que te memorizas, lo que aprendes, lo que enseñas, ¿qué tanto de eso es un poder de Dios? El potencial de Dios, el potencial de la palabra de Dios es tan grande que yo creo que nosotros usamos el 0.01%.
Y no nos imaginamos cuántas cosas más pudiéramos hacer si dejáramos desbordar, si nos dejáramos usar por Dios y por medio de su poder. Más adelante, en ese mismo capítulo de Corintios dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y pongan atención a este pasaje: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo más débil de Dios, aunque Dios no es débil, pero si pensáramos en lo más débil que tiene Dios, inclusive es mucho más fuerte que todos nosotros. Colosenses 2, 11 al 13 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. ¿En qué tuvimos nosotros la fe? En que Dios, en su poder, nos podía salvar. ¿Sí? Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso está en Colosenses. Seguimos viendo la máxima expresión del poder de Dios en la salvación de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. En Marcos me parece impresionante cuando Jesús les dice: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder. Dios es poder infinito. Y Jesús está diciendo: me voy a sentar a la diestra, ahí en el poder mismo. Sí, voy a estar yo. En Judas también habla que Él puede guardar nuestra vida, Él tiene poder para guardar nuestras vidas. Judas, versículos 24 y 25 dicen: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. El poder, la majestad, la gloria, la autoridad, todo le pertenece a Él antes, durante y por toda la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, aprendíamos o recordábamos hace 8 días que Cristo nos recordaba que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, y su poder también es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Tenemos un Dios poderoso? Uy, no. Pero yo tomo agua mientras ustedes cogen aire. ¿Tenemos un Dios poderoso? Amén. Señor, estamos cansados. Señor, necesitamos renovar las fuerzas para poder gritar un poquito más fuerte. Al ver todo esto, al ver la creación, al ver que Dios da vida, al ver el poder de Dios en la salvación, en Cristo Jesús, ¿qué pensamos nosotros? O sea, ¿será que hasta ahí nos debemos quedar y decir: bonito el tema, hagamos check, ya vimos la omnipotencia, ¿qué tema sigue? ¿Sí? No. ¿Y qué con nosotros? Les he dicho desde el principio, ¿qué con nosotros? Y antes de pasar al tercer punto, debemos pensar en una combinación perfecta de lo que es Dios, porque Dios no solo es poder, ¿sí? Dios es la suma de muchos atributos que los hemos visto y que los vamos a seguir viendo, y todos ellos funcionan como un complemento perfecto. Y yo me atrevería a decir que el poder no es el más importante, no es que uno sea más importante que otro, porque todos son igual de importantes, pero el poder es el centro de todo lo demás en función a Dios, porque si no existiera el poder, no podrían funcionar las demás cosas. Si Dios no tuviera poder, no hubiera podido crearnos. Si Dios no tuviera poder, no hubiera podido darnos la salvación. El poder es algo muy importante que se suma a todos los atributos que son igual de importantes, pero no pueden trabajar de maneras independientes. Y así mismo nosotros, como creyentes, como siervos del Señor, no podemos estar trabajando por este lado
y dejando a Dios al lado. Porque necesitamos de su presencia, necesitamos de su poder en nuestra vida para poder ir, para poder hacer, para poder dar, para poder crecer. No podemos ser independientes, tenemos que ser un complemento perfecto en nuestra relación con el Señor. Y recuerden que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿quién mora en nosotros? ¿Y será que el Espíritu Santo también es todopoderoso? Amén. El Espíritu Santo también es todopoderoso. Y todo lo que hemos hablado aplica también para el Espíritu Santo. Muchas veces uno habla de Dios Padre, de Jesucristo y deja a un lado al Espíritu Santo. Y Cris nos lo recordaba hace 8 días, pero es que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué no creemos que Él también es todopoderoso? Porque se nos olvida un poco que Él es todopoderoso. Y el tercer punto, recordando el primero, el poder de Dios en la creación, el segundo, el poder de Dios en la salvación, y el último punto es el poder de Dios en nosotros. Hay un ejemplo donde se nombra a ese Dios todopoderoso que está en Génesis 17:1. En las primeras páginas, en el primer libro de la Biblia dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se presenta delante de Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, y le da unas instrucciones. Cuando a mí me hablan de frente y me dicen: ¿qué hubo? Yo soy el todopoderoso, vas a hacer esto, esto y esto, obedezco. Estoy hablando con el todopoderoso, me genera como esa confianza, ese valor de decir: voy. Y nosotros cantábamos ahorita, lo anoté porque siempre se me olvida: y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo cantamos, ¿cierto? ¿Y lo vivimos? Es la pregunta. Porque nosotros nos podemos cantar todas las canciones y no las sabemos, o si no las sabemos, las leemos. Pero tengamos cuidado con lo que cantamos, porque lo que cantamos se lo estamos expresando no a la alabanza, no a la congregación, sino a Dios. Y hay muchas cosas, ahorita les voy a nombrar otras más que estuvimos cantando y que tienen que ver mucho con el tema, con un Dios todopoderoso, pero que tenemos que pensar realmente si nosotros vivimos las cosas. Porque yo puedo saber y tener una cabeza grandota acerca de Dios, de la palabra, de todopoderoso, de los atributos de Dios, pero tener un corazón chiquito. ¿Y Dios qué prefiere? ¿Alguien con cabeza grande y corazón chiquito? No, al contrario, Dios prefiere a alguien con un corazón grande. Y teniendo un corazón grande, obviamente también voy a poder conocer al Señor y voy a tener una buena actitud. En Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ya lo habíamos visto que no hay nada que sea difícil para el Señor. Y en Hechos 1:8 hay un pasaje que es muy importante, que es muy conocido. Es un pasaje que habla del Espíritu Santo y el pasaje dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. ¿Cómo así? O sea que si yo tengo el Espíritu Santo en mí, ¿recibí poder de parte de Dios? O sea que yo puedo decir que soy súper poderoso. No, soy poderoso por medio de Dios, porque el todopoderoso es Él. ¿Soy un héroe? De pronto no, de pronto sí, dependiendo quién me vea a mí o para quién esté yo. Pero lo que sí es seguro es que nosotros hemos recibido el poder para hacer las cosas, para llevar la palabra, para servir, para hacer el rol que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Yo en el primer servicio les decía, yo no me imaginaba hace 20 años tal vez estar aquí para delante de ustedes hablando. Para los que me conocen cuando era pequeño, cuando era niño, yo era la persona más tímida de la iglesia. Yo no saludaba, me daba pena todo, se acababa el culto, me encerraba en el carro de mis papás, no tenía comunión con nadie, no me interesaba. Y era muy tímido. En esa época imaginarme yo estar acá parado hablando, yo digo, eso es poder de Dios, eso es poder de Dios que estamos acá nosotros. Y no solo en mí, sino en cada uno de ustedes. Ustedes pónganse a pensar cosas que han hecho en su vida, que uno diga, uy, yo nunca me imaginé ser mamá.
Nunca me imaginé toda esa capacidad que tienen las mamás cuando su hijo nace, las primeras semanas que son como las más difíciles, aunque toda la vida va a ser difícil, de papá no, mentira. Pero los primeros días, si uno dice, es una capacidad, es un poder sobrenatural que Dios le ha dado a la mujer para ser mamá. Y por eso es la mujer la que fue mamá. Porque Dios quería que ella tuviera esa capacidad sobrenatural, ese poder de Dios. Y hay en muchas cosas que uno dice, ¿en los niños se ve el poder de Dios? Amén. Y uno se sorprende de ver a sus hijos, de ver los niños de la congregación, cómo alaban a Dios, cómo conocen de la palabra del Señor, cómo se esfuerzan y animan a sus papás a ir a la iglesia. Venga, vamos a llegar tarde, vamos para la iglesia. Ahí está el poder de Dios. No tenemos que ver las galaxias, que también es muy bonito, muy importante, sino ver a las personas y cómo nos vemos nosotros. Uy, a este le falta el poder de Dios. O no, este sí tiene el poder de Dios. Necesitamos avivar el espíritu. Había una canción que cantábamos y anoté acá algunas frases. Señor, avívame, dependo de ti, me acerco a tu cruz, mi fuente eres tú, mi alma tiene sed de ti, satisface hoy mi ser, hoy me rindo a ti. Esa la cantamos hace poquito, por si no se acuerdan. ¿Sí? ¿En serio la cantamos? ¿Yo dije eso? ¿Yo canté eso? Sí, tú le cantaste eso al Señor. Mi alma tiene sed, Señor, satisface hoy mi ser. Señor, avívame. Y hoy el Señor quiere que nosotros le volvamos a decir, Señor, aviva el Espíritu Santo que está en nosotros, porque no estamos reflejando el poder. No estamos reflejando lo que tú quieres que nosotros seamos. Podemos dar más, podemos ser mejores. En Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso puede hacer todas las cosas y nos ha dado de su poder también a nosotros. Todos tenemos la misma oportunidad de usar el poder de Dios, o de dejarnos usar para reflejar el poder de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad, porque recordemos que cuando Dios nos creó, a todos nos creó iguales, todos somos iguales para Dios. No hay unos mejores, no hay unos que no son tan mejores. Y mi esposa en estos días me mostraba en un libro que está estudiando, que está leyendo, una frase que me gustó mucho que dice, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y es muy diferente decir, venga, pero es que este man como habla ya y mire, ha viajado por todo el mundo predicando acerca del Señor y es teólogo. No, es que él tiene algo diferente. Dios lo escogió y él es un favorito de Dios y yo no. No, todos somos iguales para Dios. La diferencia es la intimidad que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a ver de su poder, más vamos a poder expresar el poder de Dios a los demás. Pero si yo estoy vacío, si no me lleno diariamente con Dios, ¿qué voy a dar? Estoy seco. Mi Espíritu Santo está por allá bajito. Y por eso es que cantamos y necesitamos seguir cantando cada segundo, Señor, avívame. Aviva el Espíritu Santo que mora en mí. Es súper importante. Cada uno de nosotros somos como una semilla para Dios. Y Él a todos nos da la misma oportunidad. Obviamente algunos características diferentes, el carácter, los dones diferentes, los talentos, pero al final todos en una misma línea. Pero hay semillas que brotan más que otras, hay semillas que se les ve el poder, por así decirlo, más que otras. Uy, Dios, ¿cómo ha usado a estas personas, estos teólogos, estos predicadores, estas personas que nos han enseñado tantos? Yo no puedo. Claro que sí puedes, pero ¿qué necesitas? Tener una mejor y más cercana relación con el Señor. Un ejemplo que también esta semana, hablando con mi esposa, me ayudaba a entender un poquito más es, estaban los niños en el parque con su mamá, iba pasando un avión. Cuando pasa un avión, no sé si les pasa con los niños chiquitos, pero mis hijas, o bueno, Emma no, Emma ya maduró en eso. Sarita es, chao avión, todo el tiempo, y la gente la mira como… Sarita veía el avión lejos, entonces uno le pregunta, ¿el avión qué tan grande es para ti? Ella dice, es chiquito el avión porque pues, está allá lejos en el… Entonces en la historia, imagínense que era una historia, mi esposa monta a Sara al carro y se la lleva al aeropuerto y van y ven un avión
realmente qué dimensión tiene. Y Sarita queda como, wow, es un avión muy grande. Así nos pasa a nosotros con Dios. Si tú estás alejado del Señor, vas a ver a un Dios chiquito, a un Dios pequeño, a un Dios que sí es poderoso. Pero si tú tienes una relación cercana con el Señor a diario, lo conoces, profundizas en su palabra y te dejas enamorar cada día más de Él, vas a ver un Dios gigante, un Dios todopoderoso, donde vas a decir, yo voy, yo quiero hacer las cosas. ¿Y qué cantábamos ahorita? Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Necesitamos acercarnos más a Dios y estar limpios sin pecado para ser útiles en Él, para Él, perdón. ¿Será que tenemos sed de Dios? ¿No? Yo sí tengo sed de Dios. Necesitamos de ese Dios todo el tiempo. Necesitamos rendirnos a Él, rendirnos a sus pies para que Él avive nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu y podamos ver realmente su poder. Es algo que nosotros necesitamos como cuerpo, como iglesia. La iglesia necesita moverse más, necesitamos estar más despiertos. No me lo tomen a mal, no soy yo, es el Señor que quiere decir esto en este momento, pero la iglesia necesita avivarse, necesitamos despertarnos, no necesitamos tantas gente sentadas cada 8 días, necesitamos servicio, necesitamos ver el poder de Dios en cada uno de ustedes porque se puede, porque Dios los ha capacitado y los seguirá capacitando. A cada uno de nosotros, y esto no es solo para ustedes, para mí primero, créanme que estas últimas semanas Dios me ha estado diciendo, bueno Camilo, ¿y entonces qué? En Isaías 40, que fue el que leí cuando estábamos viendo el video, los últimos pasajes del 29 al 31 dicen lo siguiente, que también son muy conocidos. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40. Todo ese capítulo, vuélvanlo a leer en su casa. Isaías 40. Es tremendo, tremendo capítulo. Cómo Dios nos muestra su poder en la creación, cómo nos cuida como esas ovejas, cómo sostiene todo en la palma de su mano. Pero también cómo nos dice, yo sé que ustedes se van a cansar, porque es que son humanos, no son como yo, que no me canso. Pero yo les voy a renovar sus fuerzas. Necesito es que estén confiando en mí, confiando que yo voy a renovar sus fuerzas. Eso es lo más importante. Y para cerrar, quiero pedirles el favor que se pongan de pie. Dios renueva las fuerzas para ponernos de pie. No hagan esas caras. Dios nos va a renovar las fuerzas para aguantar un poquito más acá. Yo sé que de pronto algunos tienen hambre, tienen que hacer cosas, pero este es un tiempo que le va a pedir un favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y hable con el Señor, tómese un minuto para decirle, wow, qué Dios poderoso eres tú, por la creación, das vida, esa expresión de poder y de amor en la salvación. Pero también hágale una pregunta al Señor en este momento y pregúntele cómo usted puede reflejar más el poder de Dios. Tómese un minuto. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por poder conocer un poquito más acerca de ti hoy. Ayúdanos a conocerte cada día más de manera personal, en la intimidad contigo, Señor, para que podamos entender un poco más acerca de lo que tú eres, Señor, el Dios todopoderoso que tenemos, Señor. No nos cabe en la cabeza, no nos cabe en nuestro entendimiento todo el poder que tú eres, Señor. Pero queremos acercarnos cada día más a ti. Ayúdanos a no verte lejano, Señor, como ese avión pequeño, sino a estar
dentro del avión, Señor, a estar en una relación contigo, a avivar nuestro espíritu, Señor, a dejarnos usar por ti, a no limitar las cosas, Señor. Tú puedes hacer grandes milagros y grandes cosas en este mundo, Señor, y lo has hecho y lo sigues haciendo. Has usado personas, Señor, grandemente, Señor, para llevarle el evangelio a otros, Señor. Muchos de los que estamos acá hemos llegado a tus pies porque otras personas nos predicaron y esas personas fueron valientes y tuvieron una relación cercana contigo, y ahí se vio tu poder, Señor, en que nosotros estemos hoy acá, Señor. No es casualidad que estemos nosotros hoy acá, de pie, delante de ti, pidiéndote que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a estar más cercanos a ti, que nos ayudes a conocerte más, que nos ayudes a enamorarnos más de ti, y que nos uses, Señor, que seamos unas herramientas útiles en esta congregación, útiles en este mundo, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en el lugar en el que tú nos pongas, Señor, que podamos ser luz y que podamos mostrar un poquito de tu poder, Señor. Gracias por cada persona que está acá, Señor. Ayúdanos a unos a otros estar animándonos, ayúdanos a unos a otros a levantarnos, Señor. Nos cansamos, Señor, sí nos cansamos. Tenemos problemas, sí tenemos problemas, Señor. Pero tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, Señor. Necesitamos acudir a ti, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, creo que damos por terminado el culto.